Buenos días a todos. Buscando algo de material para preparar este mensaje, me encontré con este documental en la televisión acerca de la identidad de género. Algo que está tan de moda hoy, ¿verdad? Ustedes sabían que en Nueva York hay más de 80 pronombres legales, ¿sí? que el Estado ha aprobado para que cada persona pueda pedir que se le llame conforme a cada uno de ellos se identifica. Más de 80 diferentes pronombres, ¿sí? Que las personas en ese estado están obligadas a decir si alguien se los pide, ¿no? Y también en ese mismo documental estaba viendo estos hombres vestidos de princesa, ¿no? Unos hombres gordos, una gran barba, pero con vestidos de princesa en escuelas preescolares, escuelas de niños, leyéndoles cuentos acerca de cómo era normal que una princesa pues viviera con otra princesa, o cómo era normal que un príncipe viviera con otro príncipe. Y también algo que realmente después de todo esto me sacó un poquito de lugar, cómo algunos padres, al ver que sus niños les gusta a veces jugar con muñecas, los animan, ¿sí? a que sigan su identidad, ¿sí? Como niñas, ¿verdad? Niños de 5 o 6 años, ¿no? Realmente es difícil ver esas cosas, ¿verdad? Y estamos viviendo precisamente en un tiempo en el que enfrentamos esta terrible crisis de identidad, ¿sí? Una cultura que está plagada de medios, de personas que insisten en decirnos qué debemos hacer o cómo debemos comportarnos. Y no quiere decir solo los de afuera, aún los cristianos tenemos esa crisis de identidad, tratando de encontrar nuestra identidad en nuestro empleo, nuestra carrera, o nuestros hijos, incluso nuestro esposo o esposa, o en lo que otra gente piensa de nosotros o cómo nos vemos a los ojos de otras gentes. Muchas veces polarizando el hombre y la mujer, ¿no? En lugar de que sean un conjunto, separándolos, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 4, cuando Jesús enfrentó la tentación, Satanás precisamente lo atacó de esta forma, cuestionando su identidad. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios verdaderamente, aviéntate del punto más alto del templo. Pero Jesús enfrentó la tentación precisamente conociendo el amor de Dios. Él estuvo en medio de la tentación sabiendo que Él era aprobado por Dios, sabiendo que era el Hijo de Dios. Por eso pudo caminar en el poder de Dios. Y Jesús precisamente quiere que sepamos eso, quién somos en Él y quién es Él. Y providencialmente, creo que en el Salmo que vamos a ver hoy, podemos encontrar una guía de cómo podríamos comenzar el pensar en estas cuestiones de identidad. Si les parece, vamos al Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación, y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob.
Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batallas. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y no quiero asustar a nadie, pero siento la obligación de decirles que tal vez al final o en medio de este mensaje, pues es posible que alguien pueda romper a bailar, ¿verdad? Y si eso pasa, en este caso es completamente bíblico. Y como podemos ver, este salmo en realidad es una liturgia, un servicio de adoración con un llamado y una respuesta de ida y vuelta. Y esta liturgia tiene una larga historia de uso en la iglesia. Y antes de eso, los rabinos la usaban, se reunían en el templo el primer día de la semana. ¿Sí? Cada domingo por la mañana recitaban el Salmo 24 hasta el tiempo de Jesús. Y la historia de esta canción se remonta mucho tiempo más atrás. Es un salmo de David. Y los estudiosos piensan que se conecta muy de cerca en un evento muy importante, precisamente en la vida de David, la instalación del arca de la alianza en el tabernáculo de Jerusalén. Y esta historia se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y aquí está el contexto. David está en los primeros años de su reinado como el rey de Israel, y para consolidar a su creciente poder decide hacer su palacio pues en la ciudad de Jerusalén. Y una vez que ha terminado con este proyecto de construcción, toma la decisión de traer el arca de la alianza a Jerusalén desde su ubicación fuera de la ciudad. Y el arca, como sabemos, era esta caja cubierta de oro con un querubín en cada extremo, y en el interior, entre otras cosas, tenía las 2 tablas que contienen los 10 mandamientos que Moisés trajo del monte Sinaí. El arca sirvió como un símbolo de pacto de Dios con Israel y representaba la presencia de Dios con su pueblo. Estar en la presencia del arca significa estar en la presencia de Dios y en la presencia de su poder divino. Por lo que la decisión de David de llevar el arca a Jerusalén pues es muy simbólica. Muestra que Dios ha unido su propia vida divina al pueblo de Israel. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Él vivirá con ellos. Y ahora, debido a que este fue un evento tan importante y simbólico, David decide organizar una gran fiesta para celebrar. Aquí está su plan. Él quiere reunir toda la gente de la ciudad a lo largo del camino a Jerusalén y llevar el arca a su nuevo hogar, en lo que hoy se conoce como el Monte del Templo, la colina que domina el palacio de David y el resto de la ciudad. Y pues él va a hacer una gran celebración. Ese es su plan. Sí, pero las cosas no salen como él lo planeó. Porque el arca irradiaba la presencia de Dios, irradiaba su poder. Había que tratarla con mucho cuidado, con mucho respeto. De hecho, Dios había provisto al pueblo de Israel instrucciones muy específicas sobre cómo se transportaría el arca. Se suponía que los sacerdotes pues, deberían de llevarla usando unos postes, como cuando se transporta a un miembro de la realeza. Y hacer esto era una señal de gran respeto a Dios. Pero David y su pueblo no siguen las instrucciones de Dios cuando ellos transportan el arca. Es como si estuvieran demasiado cómodos, como demasiado seguros de sí mismos en la presencia de Dios. En cambio, simplemente arrojaron el arca en la parte trasera de un carro de bueyes y comienzan a conducirla hacia la ciudad, y a medida que los bueyes avanzan y se acercan a la ciudad, uno de los bueyes se desliza en una piedra. Y el arca comienza a resbalarse, a caer del carro. Y este pobre hombre ¿sí? Alcanza el arca para estabilizarla y al momento de tocarla, pues muere.
Y este evento, esto que pasó, realmente le da terror a David, le da mucho miedo. Si él se da cuenta que no solo se entra en la presencia de Dios casualmente, como si lo pudiera manejar a mi manera, ¿verdad? O colocarlo donde mejor me parezca o me convenga. David se pregunta, ¿cómo puede venir a mí el arca del Señor? No quiere estar cerca de ella, es demasiado peligroso. Entonces toma la decisión de enviarla fuera de la ciudad. ¿Cómo podría alguien vivir en la presencia de un Dios que mata a la gente solo por acercarse a Él de la manera equivocada? Entonces pone el arca en la casa de este hombre llamado Obed-Edom, el geteo, para así poder planear qué hacer. Y este es el contexto que ilumina nuestro salmo. El Salmo 24 trata sobre precisamente la intersección de Dios y la humanidad. Es preguntarnos, ¿quién es este Dios que ha venido a vivir entre nosotros? ¿Y quiénes necesitamos ser para poder vivir en su presencia? Y las respuestas que este salmo da a estas preguntas también nos dará ideas importantes para pensar sobre nuestra verdadera identidad. En el Salmo 24 comienza y termina respondiendo a la primera pregunta, ¿quién es este Dios que ha venido a nosotros? Y comienza con una fuerte afirmación de que Dios es el creador. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Dice, la tierra es del Señor y su plenitud, ¿sí? Completamente todo. El mundo y los que viven en ella, porque Él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Y el punto aquí es que Dios lo hizo todo, y también el mundo entero y cada criatura que vive en Él le pertenece. Y esto significa que nada dentro de este mundo puede oponerse a Dios. Y este es el punto principal de la llamada y la respuesta al final de la canción. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, fuerte y poderoso en batalla. Dios reina sobre lo que ha hecho. Él es gobernante soberano sobre su creación. El Salmo 24 comienza y termina con estas afirmaciones acerca de Dios como creador soberano. Y luego estamos nosotros, ¿sí?, envueltos por Dios, ¿verdad? Como en la mitad. ¿Quién ascenderá a la colina del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice los siguientes versículos. O en el contexto de la historia de David, ¿quién necesita ser el pueblo de Israel? ¿Y qué y cómo necesitan vivir? ¿Qué tiene que hacer para vivir en presencia de un arca? ¿Sí? Del arca de Dios en su ciudad. Y la respuesta está en el versículo 4. Aquellos que tienen manos limpias y corazones puros, que no elevan sus almas a lo que es falso y no juran engañosamente. Y ahora hay 4 cualidades aquí enumeradas. Y las 2 primeras cualidades son un par. Tienen que ver con nuestro carácter externo y nuestro carácter interno. Tenemos las manos limpias cuando vivimos exteriormente en la sociedad de una manera que reflejemos el carácter de Dios. Y en el contexto del Antiguo Testamento esto significa amar a nuestro prójimo y participar en actos de justicia en nombre de los pobres y los vulnerables. Jehová tu Dios, dice Deuteronomio, no muestra parcialidad. Él defiende la causa de los huérfanos y de la viuda y ama al extranjero que reside entre vosotros, dándole comida y ropa. Tenemos corazones puros cuando somos santos interiormente. Y esto sucede cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas y buscamos obedecerlo en lugar de seguir nuestros propios impulsos. Ama a Jehová tu Dios, dice Deuteronomio, y guarda sus requisitos, sus decretos y sus leyes siempre. Y la tercera y cuarta cualidad también son un par y tienen que ver con nuestras relaciones verticales o horizontales, sí, hacia Dios y hacia los demás. ¿Quién estará en su lugar santo? El Salmo responde, aquellos que no elevan sus almas a lo que es falso. Y podríamos traducir esta frase como aquellos que no orientan sus vidas hacia cosas que son vanas o vacías. En hebreo esta frase es muy similar al tercer mandamiento que se encuentra en Éxodo 20. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.
Y a pesar de lo que muchos creen o creemos, este mandamiento no se trata realmente de maldecir con el nombre de Dios. Literalmente podría traducirse: no elevarás el nombre del Señor tu Dios a la vanidad. Y el punto del mandamiento es que no podemos armar nuestras vidas alrededor de nosotros mismos y luego también reclamar el nombre de Dios. No podemos clamar a Dios o decir que hablamos por Él, o orar en su nombre mientras ordenamos nuestras vidas en torno a nuestros propios deseos y agendas, ya sean agendas personales o agendas políticas. Dios no es nuestra sirvienta. No podemos simplemente acoplarlo o ajustarlo en la historia de nuestra propia autorrealización, declarando o reclamando que Él cumplirá nuestros deseos. En cambio, encontraremos verdadera plenitud cuando orientemos nuestras vidas verticalmente hacia Él. Y ahora la última y cuarta cualidad de aquellos que están en la presencia de Dios es que no juran engañosamente. Aquí el Salmo mira horizontalmente nuestra relación con otras personas, y la frase en hebreo nuevamente repite otro mandamiento. Esta vez el mandamiento 9: no darás falso testimonio a tu prójimo, contra tu prójimo. Y así este mandamiento está diciendo que no podemos reproducir la realidad como queramos o jurar engañosamente y torcer la verdad para servir nuestros propios intereses. En cambio, nuestro compromiso de ser justos en la sociedad pesa más que nuestras propias agendas privadas. Estaremos justamente delante de Dios cuando hablemos la verdad acerca de nuestro prójimo, sin importar lo que nos cueste personalmente. Entonces, estas cuatro cualidades, la limpieza externa, la limpieza interior, la orientación vertical hacia Dios y un compromiso horizontal de hablar la verdad acerca de nuestro prójimo, estas cualidades describen a las personas que pueden estar en la presencia de Dios. Son las personas que buscan el rostro de Dios y los que son dignos de estar delante de Él. Ellos recibirán bendición del Señor, dice el Salmo, y la reivindicación de su salvación. Ahora bien, el problema, como David sabía muy bien, es que ni él ni su pueblo mostraron consistentemente ninguna de estas cualidades. Una y otra vez destituidos de la gloria de Dios y no merecen estar en su presencia. Pero David también sabe que Dios es un Dios que perdona, un Dios clemente y misericordia, lento para la ira, dice el Salmo, y grande en misericordia. Y así, con la fe en el carácter de Dios, David lo intenta de nuevo. Va a recuperar el arca del Señor de la casa de Obed-Edom para traerla a la ciudad. Y esta vez sigue las instrucciones de Dios y la transporta correctamente. Y cuando los sacerdotes dan sus primeros pasos hacia Jerusalén, David sacrifica un toro como una ofrenda de expiación por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Y al introducir el arca en su nuevo hogar, en el tabernáculo del monte del templo, la gente continúa ofreciendo sacrificios y ofrendas quemadas ante el Señor por sus pecados. Y aquí es donde entramos nosotros, porque esto nos da un punto de entrada a este salmo, a esta canción. Porque estamos adorando esta mañana con esta canción, esta mañana como cristianos. Y sabemos que en un domingo en particular, por la mañana, hace muchos años, mientras los rabinos oraban esta canción en el templo, otra liturgia estaba teniendo lugar en otra parte de Jerusalén. Y en esta liturgia la gente agitando ramas de palma y proclamando Hosana, Hosana al Dios Altísimo, Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es este Rey de Gloria? Él es Emmanuel, Jesús, el Hijo de Dios que habitó entre nosotros. Él vivió con las manos limpias y un corazón puro. Su vida estaba orientada verticalmente hacia Dios y dijo la verdad sobre sus vecinos. Y aunque nunca pecó, vino a servir como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. ¿Quién estará en su lugar santo? Jesús lo hará. En nuestro nombre,
como dice Hebreos, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. ¿Y quién ascenderá a la colina del Señor? Jesús lo hace, porque después de aparecer a muchos testigos, ascendió al cielo para pararse en la presencia de Dios e interceder por nosotros ante el Padre para siempre. No podemos pensar en nuestra propia identidad sin pensar primero en la intersección de Dios y la humanidad que precisamente tiene lugar en Jesucristo. Porque como Pablo lo pone en Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién ascenderá a la colina del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Ustedes y yo. Debido a que hemos sido unidos a Jesús, Él ha decidido vivir su propia vida eterna con nosotros y para nosotros, para que Dios pueda pasar la eternidad mostrándonos sus bondades. Como cristianos, la verdad más básica de nuestra vida es que vamos a pasar la eternidad con Cristo en la presencia de Dios. Y esta vida eterna con Cristo debe dar forma a la manera en que pensamos acerca de nuestra identidad hoy en el presente. Así que si hemos sido resucitados con Cristo, dice Pablo en Colosenses, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Descubriremos nuestra verdadera identidad mientras buscamos el rostro de Cristo. Y aquellos que buscan a Cristo muestran ciertas cualidades. Tienen las manos limpias, porque reflejan el carácter de Dios en la sociedad, al ser compasivos y justos con los más necesitados. Aquellos que buscan a Cristo tienen corazón puro, porque luchan por la santidad y por obedecer a Dios de cómo se debe vivir. Aquellos que buscan a Cristo no orientan su vida hacia cosas que son falsas, no reclaman el nombre de Dios mientras persiguen sus propias agendas, ni se dejan moldear por las agendas de los demás. Ordenamos nuestras vidas alrededor de Jesús, incluso si esto significa empujar en contra de las normas y expectativas que la gente tiene sobre nosotros. Y aquellos que buscan a Cristo hablan la verdad acerca de sus vecinos. Buscan el bien de todos en lugar de hacer que su propio interés sea el primero. Decir la verdad significa proclamar que nuestra verdadera identidad no se encuentra en nosotros mismos o en lo que los demás piensan de nosotros, debido pues que hemos muerto y nuestras vidas están ocultas en Cristo. Y cuando Cristo se ha manifestado verdades sobre nosotros que no somos capaces de discernir en este momento, también serán manifestadas a nosotros. Hablar la verdad hoy también significa reconocer que cuando se trata de estas 4 cualidades, cada uno de nosotros se queda corto. No hay nadie que sea justo, ni siquiera uno. Tal vez aquí podemos identificarnos con David. A medida que el arca de Dios estaba siendo instalada en el tabernáculo y los sacrificios estaban siendo ofrecidos, el texto dice que David estaba girando con todas sus fuerzas delante del Señor, danzando, ceñido en un efod de lino. Y un efod era una prenda pequeña, así que imaginen algo del tamaño a lo mejor de una toalla envuelta alrededor de la cintura de David. Sí, podemos adivinar cuánta cobertura proporcionó pues, este efod, ¿verdad? Mientras él giraba, dice, con todas sus fuerzas frente al arca. De hecho, su esposa lo ve haciendo esto y lo aparta más tarde y lo reprende por exponerse frente a los siervos, ¿sí? por danzar semidesnudo. Y David le responde diciendo, no, dice, era para el Señor. Sí, era para el Señor que yo bailaba. ¿Cómo afecta nuestra identidad el saber que todo
le pertenece al Señor. ¿Cómo afecta mi identidad el saber que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres? ¿Sí? Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Cómo afecta mi identidad el saber que Cristo puede estar en la presencia de Dios fuerte y poderoso y nosotros con Él? ¿Cómo afecta mi identidad el saber que en Cristo es posible que nuestras manos puedan estar limpias y nuestro corazón puro? Que realmente es posible practicar la santidad y deshacerme de conductas que no le agradan al Señor. A lo mejor conductas sexuales o de idolatría, o de considerarme mejor que los demás o menos que los demás a veces también, ¿verdad? Después de caer en pecado, Adán y Eva se escondieron de Dios porque tenían miedo y vergüenza de quiénes eran. Pero debido al perdón de Dios de sus pecados, David bailó completamente expuesto ante Dios sin temor ni vergüenza. ¿Sí? Y creo que nos da un claro ejemplo cómo podemos quitarnos todo lo que nos sobra, ¿verdad? ¿Cómo podemos pedirle al Señor que muestre nuestra verdadera identidad en Él? ¿Cómo podemos deshacernos de ese pequeño reino que a veces formamos alrededor de nosotros? ¿Sí? ¿Cómo podemos danzar delante de Él tal y como somos, tal y como Él nos ve, ¿verdad? Y me pregunto si el Señor Jesús, el Hijo de David, Jesucristo, está esperando, ¿sí?, a que nosotros, sus amados, lleguemos con Él, ¿sí?, bailando algo, ¿verdad? Bailando con anticipación. Tal vez nosotros deberíamos estar bailando también. Amén.